Bueno, en esta mañana quiero compartir con vosotros y sinceramente cada vez que uno sube a un púlpito o está abriendo la palabra del Señor en un estudio, en una escuela dominical o donde sea para compartir la palabra es una responsabilidad. Y hay veces que uno cuando llega a una iglesia no sabe cuáles son las circunstancias de esa iglesia. Y uno se pone a predicar o uno se pone a compartir de la palabra y hay veces que, como digo, es una gran responsabilidad, más sabiendo que, bueno, pues los hermanos que tengo aquí delante pues son ya conocidos de hace muchos años. Hay cosas en mi vida que han marcado un antes y un después y han sido un punto de inflexión en mi vida. Hay 4 que han marcado realmente mi vida, pero no os voy a decir los 4, no voy a estar aquí hablando de mi vida, pero sí que quiero decir 2 de ellos. Cuando yo era un poco más joven, antes de ayer más o menos, y quise sacarme el carnet de conducir, yo veía a mis amigos que ya tenían el carnet y yo decía, yo también quiero, ¿no?, conducir, quiero tener el carnet y tener un coche, y eso tiene que ser, tiene que ser la caña, tiene que estar muy guay, ¿no?, el conducir, porque yo decía, eso de conducir me da libertad, de ir allí a donde quiera y demás. Este verano nos hemos pegado un viaje de 700 kilómetros y dije, odio conducir. O sea, pasé de aquella contemplación de decir, oye, qué bonito es, a llegar a decir, jolín, estoy deseando llegar a mi casa, llegar al destino, porque no quiero conducir. Me paso todo el día conduciendo ahora. Mi trabajo me exige estar de un sitio a otro, de una punta de la Comunidad de Madrid a la otra, conduciendo prácticamente todo el día, ¿no? Y esa contemplación que yo tenía antes, a lo que siento ahora, ha cambiado muchísimo. Pero bueno. Y el día que conocí a Loli, yo era de los que pensaba que eso de casarse no iba conmigo. Por eso. Yo pensaba que eso de casarse no iba conmigo. Yo pensaba que esto era, pues nada, oye, soy un chico joven, me gusta divertirme, me gusta estar con mis amigas y con aquellas que no son mis amigas y esto y lo otro. Y bueno, pues vale, pues conozco a una chica más y tal y cual y patatín y patatán. Y yo decía, pero casarme no, porque casarme es de antiguos. Eso no está bien, porque luego veía las películas y todo ese romanticismo, todo eso bonito, digo, bueno, vale, sí es bonito, pero no va conmigo. Y tener hijos menos todavía. Y entonces uno no sabe realmente lo que es el matrimonio hasta que no se sumerge en él. Uno no sabe realmente lo que es tener hijos hasta que los tiene. Yo veía a mi madre cómo discutía con nosotros, cómo peleaba con nosotros, y yo decía, si alguna vez llego a tener hijos, yo no voy a hacer lo mismo. Sin embargo, hago lo mismo. Discuto con mis hijas, que si sales, que si no sales, que la hora, que esto, que lo otro. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque hay muchas veces que con el Evangelio nos ocurre lo mismo. ¿Por qué digo que nos ocurre lo mismo? Porque nos quedamos en lo bonito del Evangelio. Dios es amor. Qué bonito, ¿no? Oye, nos ha amado, ha derramado de su amor para con nosotros. Eso está bien. Pero muchas veces nos quedamos en eso. O justamente nos ocurre todo lo contrario. Hay mucha gente que piensa, esto de la Biblia, del Evangelio de Dios, es para, pues eso, para arqueólogos, para aquellos que vienen de la era prehistórica, pero para mí no es. Esto es de ancianos, de viejos, ¿no? Como dicen muchos jóvenes, esto no va conmigo. Yo soy joven, tengo que vivir. Y pensamos que tiene que ser algo tedioso. Como digo, Dios es amor y es bonito saber que Dios es amor. Es bonito saber, es maravilloso saber que Dios es amor, que Dios nos amó y eso es magnífico. Pero hay muchas veces que nos quedamos solamente en eso, en contemplando el amor de Dios, en cómo Dios me ha amado a mí y ya está. Es suficiente para mí, porque no tengo nada más que hacer. Dios me ha amado, envió a su Hijo para morir por mí en la cruz, ha demostrado su amor, soy salvo, ya está. Prefiero quedarme en un banco sentadito. De hecho, lo primero que yo dije
Cuando entré en la iglesia de Colmenar y cuando empecé a conocer más del Señor y demás, yo dije, yo me quedo sentadito en esta silla y de aquí no me va a mover nadie. Jamás pensaba que un 23 de julio del 2023 iba a estar en Cambroneras predicando, exponiendo la palabra. No quería, no lo pensaba, pero no era mi propósito, sino que era el de Dios. Pero quedarnos ahí nos quedamos ahí, ¿no? Y nos olvidamos de lo más importante del Evangelio. ¿Y sabéis qué es lo más importante del Evangelio? El hacer. Pero el hacer con mayúsculas. No un hacer con minúsculas, sino el hacer con mayúsculas. Hay una cosa que tenemos que tener muy clara, que hemos sido creados para relacionarnos. No somos islas independientes, no somos lobos solitarios, sino que Dios nos creó para relacionarnos. De hecho, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, lo que les dice es, creced y multiplicaos. Y esa multiplicación significa tener relación unos con otros, pero no cualquier relación, sino una relación en condiciones, una relación como Dios se relacionaba y se relaciona con nosotros. Quiero compartir en esta mañana, quiero basar mi predicación en la primera epístola de Juan, capítulo 4, y versículos del 7, mejor dicho, hasta el 12. Quiero leer el pasaje que dice así: Amados, primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, y aquí viene el hacer en mayúsculas, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan ha sido llamado el discípulo, el apóstol del amor. De hecho, vemos en esta primera epístola de Juan cómo prácticamente toda la epístola tiene que ver con ese amor de Dios hacia nosotros y con ese amor que nosotros debemos también de tener hacia los demás, ¿no? Fue quien mejor captó las enseñanzas de Jesús acerca del amor y sobre todo de ese amor de Dios. Y en los versículos que hemos leído, pues podemos ver sobre ese amor de Dios. Ahora quiero haceros una pregunta. No me la respondáis, pero pensadla, ¿vale? ¿Qué piensas al leer estos versículos? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al leer estos versículos? La contemplación del amor de Dios. El conformarte con contemplar lo maravilloso de su amor. O el hacer. El emanar de ese amor que Dios ha derramado en ti hacia los demás. Eso es de lo que nos habla aquí Juan. Eso es de lo que nos dice aquí Juan en el versículo 11. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ya sé que me podéis decir, incluso yo puedo decir, sí, yo amo a mis hermanos. Pero ¿realmente los amo como tengo que amarlos? ¿Realmente amo a mis hermanos como Dios me ha amado a mí? No haya mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo? Evidentemente, hay muchas veces que digo, por mis hijas mato, por mi mujer mato, daría la vida por ellas. Pero ¿sería capaz de hacerlo por mis hermanos? Y aquí no está hablando de la gente que hay en el mundo, está hablando de los que estamos en la iglesia, de aquellos que estamos aquí, de aquellos que conocemos al Señor, de aquellos que decimos que Dios es amor y que amamos a los hermanos. ¿Cuántas veces fallo en ese amor? Hoy en día no tenemos excusa. Tenemos WhatsApp, Instagram, Twitter,
Telegram, Facebook, teléfonos inteligentes que con decir, ok, Google llama a Loli o con decir a Siri llama a quien sea, lo hace. ¿Cuántas veces lo hacemos? ¿Cuántas veces mandamos un WhatsApp simplemente preguntando, ¿cómo estás? Eso ya es demostrar amor, sin embargo fallamos. Yo soy el primero que fallo. Y aquí Juan nos está diciendo, no nos está diciendo que usemos el WhatsApp, no había, ¿no? Pero nos está diciendo que debemos amarnos como Dios nos ha amado. Escuchar y leer sobre la revelación del amor de Dios es maravilloso, pero si solo nos quedamos ahí no es suficiente. Y la palabra de Dios, Dios mismo nos enseña que no es suficiente. Santiago nos dice que no tenemos que ser solo oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de ella. Sin embargo, hay muchas veces que ponemos trabas para cumplir con la palabra de Dios. Nos las ponemos a nosotros mismos, incluso muchas veces se las imponemos a los demás. Y eso no es lo que la Biblia nos enseña. El imponer mi criterio, porque al final es mi criterio sobre lo que es el amor de Dios, no es lo bíblico. El decir lo que nos enseña la Biblia sobre el amor de Dios y cómo demostrarlo a los demás es lo bíblico. El problema que hay muchas veces, y llevo ya en el Señor, gracias a Él, ya 20 y tantos años, y he visto cómo, y yo el primero muchas veces, el mayor problema que tenemos los cristianos, ¿sabéis cuál es? Señalar. En lugar de amar, juzgamos. Claro, ¿por qué? Porque resulta que la palabra de Dios me da ese poder de juzgar los actos de una persona. Y por ende lo que hacemos es juzgar a la persona. No juzgamos siquiera los actos, sino que juzgamos a la persona. Y resulta que porque una vez maté un perro me llaman mataperros. Pero no sabemos cuál era esa circunstancia por la que la pasaba a esa persona. ¿Qué es lo que le rodeaba a esa persona para haber hecho lo que hizo o lo que dejó de hacer? Y en lugar de amar, criticamos y juzgamos. Como digo, yo el primero. Y por eso digo que imponemos el amor que nosotros pensamos que debemos derramar a los demás y no el que Dios nos enseña a derramar. Una prueba de nuestra comprensión espiritual del Evangelio es el versículo 11 de esta primera epístola de Juan del capítulo 4. Es ese, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nos va a decir dónde nos encontramos espiritualmente. Porque nos va a decir realmente cuál es la comprensión que tengo del Evangelio, que tengo de ese amor derramado de Dios en mí y de cómo tengo que derramarlo. Si lo que hago es, a mi juicio, no juzgar, sino decir, oye, esto que has hecho está mal, esto que has hecho está mal, porque esto no tienes que hacerlo, porque esto no sé qué, porque no puedes hacer, porque no puedes, porque esto, porque lo otro, no he entendido nada del Evangelio. ¿Os acordáis? ¿Sabéis? Capítulo 8 de Juan, cuando se le presenta al Señor Jesús, la mujer cogida en el mismo acto del adulterio. ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Quiénes tenían que estar allí? ¿Solo la mujer? ¿Solo la mujer tenía que estar allí? No, ¿verdad? La ley de Moisés no decía eso. La ley de Moisés que decía, tanto el hombre como la mujer que han cometido el adulterio tienen que estar ahí. Sin embargo, aquellos fariseos que le dicen a Jesús, la ley de Moisés nos manda a apedrear a esta mujer. ¿Y el hombre? ¿No dice también la ley eso? Sin embargo, trajeron solo a la mujer. Algunos dicen que posiblemente porque el que cometió el adulterio con esa mujer estaba allí entre los que estaban diciendo al Señor Jesús que había que apedrearlo. Porque lo que estaban haciendo era tapar el pecado de ese hombre. Y hoy en día lo que ocurre es que hay muchos que basados en el amor dicen, es que dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Por lo tanto, si yo cubro el pecado de este hermano o de esta hermana, lo que estoy haciendo es amándole. No, no estás amándole, no estás diciendo eso, ese versículo. No se refiere a que si yo oculto lo que ha hecho ese hermano o esa hermana, estoy amando a ese hermano. Al contrario, no le estoy haciendo ningún bien.
Y lo que ocurrió allí con los fariseos era que no estaban haciendo ningún bien al hombre que cometió adulterio con la mujer. Sin embargo, la respuesta de Jesús es tremenda. ¿Qué es lo que dice Jesús? No dice nada más que el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Y qué es lo que dice el pasaje? Que desde el más viejo hasta el más joven fueron marchándose uno tras uno. Y después Jesús, delante de la mujer, le dijo: mira, mujer, es que de verdad lo que has hecho no está bien. Lo que has hecho merece que te hubieran apedreado. ¿Le dice eso? No, ¿verdad? Le dice: ¿quién te condenó? ¿Dónde están los que te condenaron? Y la mujer le dice: no hay ninguno. Y Jesús, derramando de ese amor, que es el que nos enseña la palabra, le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es amor en acción. Eso es amor derramado en esa mujer. Y me imagino que seguramente esa mujer, después de haberse marchado de al lado de Jesús, fue hasta su casa recapacitando en todo lo que había ocurrido y dijo: si este hombre me ha amado de esta manera, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Si Dios me ha amado así, ¿por qué no puedo yo amar a mis hermanos de esa manera? ¿Por qué critico, juzgo y no hago nada bueno para amar a mis hermanos? Contemplar lo maravilloso del amor de Dios es esencial, es verdad. Y es verdad, y es parte de la verdad absoluta de Dios. Porque Dios es amor. Dios no es que tenga amor, es que Él es amor. Y el versículo 11 nos pone ante la prueba que nos interesa, de nuestro interés, más allá de solo contemplar esa verdad absoluta de Dios. Si queremos contemplar solamente la verdad absoluta de Dios, lo que tenemos que hacer es irnos a un monte, encerrarnos en una cueva, convertirnos en unos ascetas y estar allí contemplando la verdad de Dios. Simplemente, como no tengo nadie alrededor, no tengo con quién activar mi vida. Pero lo que nos dice el Señor es que hemos sido hechos para relacionarnos. Y como nos tenemos que relacionar, lo que tenemos que hacer es derramar de ese amor hacia los demás. Una de las cosas que caracteriza el Nuevo Testamento, tanto los Evangelios como las Epístolas, es el hecho, y fijaros bien, es el hecho de que toda la enseñanza doctrinal que encontramos, una vez que es enseñada, se nos exhorta a practicarla. Aquel joven que llega delante del Señor Jesús y le dice: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Le dice: ¿sabes los mandamientos, no? Sí, los sé todos, los he cumplido desde mi juventud. Soy joven, pero los he cumplido siempre. Bueno, pues te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. ¿Qué hizo este hombre? Se fue triste porque tenía mucho. Pero es que vamos todavía más allá. Cuando Jesús está hablando de la parábola del buen samaritano, y cuando pregunta: ¿quién pues es el prójimo? Y le contestan, y entonces ¿qué es lo que dice? Ve tú y haz lo mismo. El Señor Jesús enseñaba, y no se quedaba en la mera enseñanza, sino que iba más allá y decía: ve y hazlo. Ve y hazlo. Como yo os he amado, así os tenéis que amar los unos a los otros. No simplemente que contempléis el amor que he tenido con vosotros, sino que vosotros también tenéis que hacerlo. Como yo os estoy lavando los pies, vosotros tenéis que hacerlo con los demás. Ese es un gran problema muchas veces para muchos creyentes. Para muchos que piensan que solo con contemplar la verdad de Dios, que solo con contemplar el amor de Dios es suficiente. Lo primero, por tanto, que debemos hacer es examinarnos y ver si realmente soy capaz de tomar la decisión de amar. Porque amar no es lo mismo que querer. Querer tiene una connotación de posesión. Yo quiero o quiero esto, tiene una connotación de posesión. Sin embargo, amar es una decisión, no es ningún sentimiento. Es una decisión de amar a una persona, sea como sea, haga lo que haga. Mis hijas, y muchos de aquí somos padres,
por mucho que hagan mal, siguen siendo mis hijas, ¿sí o no? Y las seguiré amando, hagan lo que hagan, porque son mis hijas. Conozco el caso de una chica con 16 años quedarse embarazada. ¿Qué haríais vosotros como padres y madres si tu hija de 16 años viene embarazada? Yo, evidentemente, la primera reacción es enfadarme. ¿Sigue siendo mi hija? Sí. ¿Debo seguir amándola? Desde luego que sí. Pero lo que no puedo hacer es como hizo este padre, en un púlpito, decir, esa ya no es mi hija. Porque antes era mi ojito derecho y ahora ya no lo es. ¿Eso es amor? Pregunto, y quiero que me contestéis. ¿Eso es amor? Y menos si está subido en un púlpito. Porque sigue siendo tu hija. Y si ese es el pensamiento que tienes, entonces debes plantearte cuál es tu relación con Dios. Porque ¿cómo eras antes de conocer a Dios? Yo lo reconozco, antes de conocer a Dios, no es que fuera una persona mala, malísima, no era ningún terrorista ni esas cosas, pero no hacía cosas buenas, y lo reconozco. Pero es que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que si yo creo en Él, no me pierda más, tenga vida eterna. Ese es el amor que Dios derramó en mí, y ese es el amor, por ende, que yo debo derramar hacia los demás. Por lo tanto, si mi hija con 16 años viene a mi casa embarazada, evidentemente me sentará con un jarro de agua fría. Evidentemente, si nosotros, que somos creación de Dios, hacemos algo en contra de Dios, a Dios no le agrada. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios detesta el pecado y detesta a aquel que hace iniquidad. Pero también nos dice y nos enseña que ama al pecador y que envió a su Hijo por los pecadores. Porque si Dios no amara al pecador, yo hoy no estaría aquí. Y vosotros tampoco estaríais aquí. Es porque Dios me ha amado que estoy aquí y tengo la posición que tengo. Por lo tanto, debo de demostrar también ese amor. Debo de hacer con mayúsculas de ese amor. El Evangelio no es solamente enseñanza de la verdad. El Evangelio es mucho más. Se nos da una vida nueva para vivirla activamente. No para quedarnos sentados, no para contemplar la maravillosa obra de Dios en mi vida, sino para poner en práctica lo que Dios ha hecho conmigo. Dios nos ha declarado que Él es amor. Versículo 8 nos dice, porque Dios es amor. Y Juan lo recalca una y otra vez. El amor de Dios, ese amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y lo que hace es fluir, es emanar como un río. Cuando nace allí en la montaña, ¿qué es lo que hace el río? No es un hilito que va hasta el mar, que no, sino que va haciéndose más grande y va también bifurcándose y teniendo bifurcaciones, y al final sí se juntará en el mar, pero se va haciendo más grande. Ese debe de ser nuestro amor hacia los demás. Emana de Dios, un hilito pequeño porque es una relación entre Dios y mi persona. Pero yo tengo que ramificar ese amor. Tengo que hacer ese amor todavía más grande para que aquellos que sí no han conocido al Señor y aquellos que sí han conocido al Señor sepan de ese amor que Dios ha derramado en mi vida. Sepan que es algo vivo. Dios nos ha manifestado su amor, como decía, en la creación, en su misericordia, en su bondad, en sus bendiciones, en su Hijo, y aunque algunos no lo crean, en la cruz. Ese es el mayor acto de amor de Dios para con nosotros. Enviar a su Hijo a morir en la cruz. Dios es soberano, Dios es justo, y Él podía y puede juzgar a cada uno y decir, es que tú eres, es que tú eres, es que tú eres y es que tú eres, y no mereces nada de lo que yo te dé, porque no lo merecemos. Sin embargo, en su amor eterno nos ha dado todo lo que hoy tenemos. En su amor eterno Dios me ha concedido la familia que tengo. En su amor eterno Dios me ha concedido la vida eterna que gozaré un día con el Señor. Y ese amor tengo que ser
o tiene que ser también derramado para con los demás. Un amor inmerecido. El ladrón que estaba allí crucificado con Jesús, ¿merecía el amor de Dios o el amor de Jesús? Por sus actos diríamos que no. Sin embargo, Jesús lo amó. No te preocupes, porque hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Y los judíos que mataron a Jesús? ¿Merecían el amor de Dios o el de Jesús? Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nuestro gran problema es que muchas veces no somos capaces de entender el amor de Dios. Se nos dice y se nos manda que testifiquemos del amor de Dios. Juan testifica de ese amor. Jesús testificó del amor de Dios. Dios testificó de su propio amor enviando a su Hijo. Nosotros tenemos que hacerlo. Todo esto es legítimo y es maravilloso. Es una verdad bíblica, es una verdad de Dios. Pero no podemos solamente quedarnos con que sea verdad y que sea maravilloso. Tenemos que ir mucho más allá. Se nos ha dado una vida para vivirla. Se nos ha dado una vida para vivirla. ¿Os acordáis de la parábola del Señor que a cada siervo le da una cantidad de dinero y dice, hala, ahí tenéis, guardarlo hasta que yo venga? ¿Qué es lo que hacen dos de esos siervos? Van y reactivan lo que el Señor le había dado. Sin embargo, hay uno que lo guarda. No, porque como eres celoso y eres exigente y demás, pues oye, lo mejor que podía hacer era guardarlo. Vaya a ser que no pudiera haber conseguido nada. Sin embargo, ¿qué es lo que le dice su Señor? Tenías que haber hecho como los demás. Y por cuanto no lo has hecho, te lo voy a quitar y se lo voy a dar al que tiene más. Eso es lo que tenemos que hacer. Actuar, vivir una vida que se nos ha dado para vivirla. No para que seamos pues, unos monjes en un convento. No para que estemos preocupados solo en la contemplación del amor de Dios. Esa verdad nos tiene que llevar a hacer, como he dicho, a hacer con mayúsculas, a vivir una vida activa, a ayudar a otros, a parecernos al Señor, a ser como Él. Hace algún tiempo conocí, y conozco de hecho todavía, pero conocí a un responsable de una regional de jóvenes dentro de la FIDE, que tenían un ministerio que yo considero muy peligroso, muy arduo y que requiere sobre todo de una mente muy fuerte del Señor. Y es que ellos iban a un polígono allí en Zaragoza con una furgoneta, se plantaban en el polígono y empezaban a hablar con las prostitutas. ¿Vale? Llevaban allí a la furgoneta, hablaban con ellos, estaban más de uno, les daban un folleto y les repartían una Biblia y hablaban. ¿Por qué digo peligroso? Porque claro, tenemos que tener en cuenta que donde hay una prostituta, unas cuantas prostitutas, hay un proxeneta que está vigilando a ver quién va, quién paga, quién no paga. Eso es un peligro, porque si tú atraes a una prostituta, y esto no solamente es de las películas, ¿vale? Esto es real. Si atraes a una prostituta y esa prostituta pierde tiempo contigo, no está ganando dinero para ese proxeneta. Y eso, por desgracia, en la calle Carretas en Madrid se puede ver. Se puede ver, es una calle que va desde la Puerta del Sol hasta la Gran Vía. Y veis, en un lado están las mujeres y en otro lado están los proxenetas. Si alguien se acerca a una mujer, aunque sea para preguntarle, oye, ¿qué calle? Enseguida está el proxeneta a ver qué es lo que ocurre. Porque le estás haciendo perder dinero. Por eso digo que era peligroso. Bueno, pues esa misma idea, un día, hablando con alguno de mi iglesia y otros que no eran de mi iglesia, yo la comenté y ¿sabéis cuál fue la respuesta? ¿Cómo vamos a hablar a una prostituta? Le dije, ¿perdón? Es que, no, hombre, no podemos juntarnos con esa gente. Digo, ¿perdón? Digo, ¿no nos llamamos cristianos? ¿No nos llamamos seguidores de Cristo? ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿De qué le acusaron a Jesús? De vividor y de comedor. De juntarse con pecadores y con prostitutas. Y yo, que he sido salvo por Cristo,
por su muerte en la cruz, porque Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo, ¿no soy capaz de hacer lo mismo? No digo que soy cristiano, tengo que seguir los pasos de Cristo, ¿verdad? Cuando vosotros, si entráis en un gimnasio donde están aprendiendo karate o taekwondo o judo, lo que sea, ¿qué es lo que hacen los chicos que están allí? Seguir las enseñanzas de su maestro, se convierten en discípulos y hacen todo lo que su maestro les dice que hagan. Sin embargo, muchos de nosotros no, porque no nos podemos juntar con esa calaña. Esa fue la respuesta que recibí. Eso no está en la palabra de Dios. Tenemos que ser como Cristo. Y si Dios nos ha amado así, debemos amarnos del mismo modo. Si digo creer en esto, tengo que vivir conforme a lo que estoy testificando. Si digo que robar está mal y salgo a la calle y cualquiera de vosotros me ve en un supermercado llevándome una manzana, ¿qué estoy predicando? ¿Qué estoy enseñando a los demás? Si yo voy al médico y el médico me dice, mira, no fumes, y luego cuando salgo veo al médico fumar, ¿qué pienso? ¿Tú me estás enseñando a mí a no fumar y tú estás fumando? ¿Tú me estás enseñando a mí a no robar y luego robas tú? ¿Qué clase de enseñanza es esa? Si digo creer en esto, debo vivir conforme a lo que creo. Y si no lo hago, tendré que saber que tiene consecuencias. Y esas consecuencias son peligrosas. Tiene que ser un amor correspondido. ¿Cómo? De forma activa. En Éxodo capítulo 20 se nos relata o se nos da la lista de los mandamientos, de esos 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Todos esos mandamientos se resumen en una sola cosa, que es lo que dijo Jesús. Amarás al prójimo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El fruto del Espíritu Santo, que hablamos de amor, paz, paciencia, benignidad, templanza y todo lo que queráis, se resume en una sola cosa, en amor, pero amor activo. Pablo nos dice que el amor no tiene envidia. Pablo nos dice que el amor no es jactancioso. Pablo nos dice que el amor no se irrita, que no busca lo suyo, que no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Pablo nos dice que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Ese es el nuestro amor. Ese es mi amor hacia los demás. El que todo lo puede, el que todo lo sufre, el que todo lo soporta, el que todo lo cree. O no soporto al que está sentado a mi lado. Es verdad que hay gente que te puede caer mejor o peor, no voy a discutirlo. Que puedes tener más afinidad con uno o con otro, no voy a discutirlo. De hecho, yo tengo un pensamiento y es que nuestra vida es como una película. En una película hay actores principales, actores secundarios, hay extras y hay figurantes. En nuestra vida ocurre lo mismo. Hay gente a nuestro alrededor que serán actores principales, que serán los más cercanos a nosotros, actores secundarios, extras y figurantes. Pero todos ellos merecen de nuestro amor, sí. No porque uno sea figurante y no sea actor principal, no merece mi amor, sino que todo lo contrario, cada uno merece el mismo amor. No estarán más cerca de mí, pero merecen el mismo amor. Y el problema es que muchas veces no lo hacemos así. Amar a pesar de lo que haya, de que haya quien no me simpatice, de practicar ese amor fraternal, de no dejar llevarnos por los sentimientos encontrados, sino aplicar directamente mi decisión de amar. El día que uno se casa, decide amar a la otra persona en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno, en lo malo, en la salud y en la enfermedad. Es una decisión, porque el matrimonio no es un contrato, es un pacto entre dos personas. Es como lo que Dios hace con nosotros, no es un contrato en el que podamos romper cuando queramos, sino que es un pacto a perpetuidad. Y ese pacto tiene que realizarse. Y para realizarse debo de estar activo. No tengo que esperar ese sentimiento de amar a los demás, sino que debo obligarme a amar a los demás, mirando a los demás y no a nosotros mismos. Pablo dice que cada uno no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. No puedo estar ni por encima de los demás,
ni los demás me tienen que tener por debajo, sino que tengo que estar a la misma altura para poder amarlos. Cuando tú hablas con un niño, si estás arriba y estás hablando con un niño, ¿sabes lo que ocurre? El niño está viendo que hay una persona que ejerce poder sobre él. Por lo tanto, hay muchas veces que dirá, me está obligando a hacer lo que él quiere que yo haga. Porque tú estás mirándole de arriba abajo. Si tú te agachas y te pones a su altura, ¿sabes lo que se encuentra el niño? Una persona que está de tú a tú, que me está mirando a los ojos, que realmente está queriendo amarme. Pero si le miras más abajo, el niño dice, yo puedo con él. No tenemos que estar por igual. Dios es verdad que está por encima de nosotros, pero decidió ponerse a nuestro nivel para amarnos y para estar con nosotros. No mirando el agravio, sino la persona, viendo en ella el reflejo de Jesús, dejando nuestro ego a un lado, que es la causa de todos nuestros problemas. Nuestro gran problema es nuestro ego. Porque yo soy, porque yo tengo, porque yo quiero, porque yo hago. No es el yo, sino es Dios. Tenemos que desterrar el ego de nuestro corazón y poner a Dios en su sitio, sabiendo que no somos mejores que los demás, sino que también estábamos muertos en delitos y en pecados. Cuando nos vemos a la luz del Evangelio, nos vemos abajo. Y una vez que estamos abajo y una vez que nos hayamos visto a la luz del Evangelio, miramos a los demás para amarlos. Y entonces nuestro modo de ver las cosas cambia, porque vemos con el amor de Dios. Porque el amor de Dios opera en nosotros y creemos y comprendemos el significado de ese amor. Termino con esta parábola. Esta parábola explica muy bien ese amor, aunque habla del perdón. Pero es la parábola de ese siervo que le debía a su señor, ¿cuánto era? 10.000 talentos, ¿verdad? Creo que eran 10.000 talentos allí en Mateo, capítulo 18. Pero bueno, 10.000 talentos, más o menos. ¿Sabéis cuánto son 10.000 talentos al cambio hoy en día? Más o menos he estado mirando y son unos 100 millones de euros. Más o menos, si no me equivoco. En otros sitios dice que son unos 26 millones. Da igual. Estamos hablando de una cantidad de dinero que no vamos a ganar en esta vida. A no ser que te toque la lotería. Pero que no vamos a ganar en esta vida. ¿Qué es lo que ocurrió? El Señor, no, me debes 10.000 talentos. Si no me lo pagas, tú y tu familia, ¿a dónde? A la cárcel. Hasta que lo paguéis. O hasta que lo paguéis. Sin embargo, este siervo dice, Señor, ten misericordia, ten piedad. ¿Qué es lo que hace su Señor? No solamente le perdona, sino que le está amando y le está diciendo, vale, no te preocupes, te perdono la deuda. Borro esa deuda que tengo contigo. No me voy a acordar más de esa deuda que tengo contigo, porque no solo te estoy perdonando, sino que te estoy amando. Y ese siervo, contemplando la misericordia y el amor de su Señor, sale todo contento, ay, qué bien, me ha perdonado, qué bien, qué guay, que ya no tengo esa deuda, y se encuentra con un consiervo que le debe, ¿cuánto era? 100 denarios. ¿Sabes cuánto? Más o menos, Son 100 denarios, 5.000 euros. Estamos hablando de unas 20.000 veces menos de lo que debía el otro a su Señor. ¿Y qué es lo que hace este consiervo? Después de haber contemplado el amor de su Señor, del perdón de su Señor, coge a su consiervo, págame lo que me debes. No, es que no puedo, págame o te meteré. No, es que su familia y él a la cárcel. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué le dijo su Señor? O sea, yo te perdono la deuda y vas tú, una deuda muchísimo, muchísimo, muchísimo menor. ¿No eres capaz de perdonarla? Pues ahora cogerle a ella, a su familia y a la cárcel. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha perdonado una deuda tan grande que aunque viviéramos 1.000 millones de vidas, no podríamos pagársela. Porque envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Ese ha sido el amor de Dios. Y si un amor tan grande derramado en nosotros ha sido así, ¿cómo nosotros no podemos derramar del amor hacia los demás? ¿Cómo no somos capaces de amar a los demás? ¿Cómo somos capaces de que cuando entra alguien en una iglesia señalarle por sus actos y no amarle por quién es, sino que señalamos por sus actos? Jesús lo que quiere enseñar
con esta parábola es que el hecho de que si Dios me perdona tanto, ¿cómo no voy a hacer yo lo mismo con los demás? El amor de Dios es activo. El mío tiene que ser igual. Una vida vivida amando. Aquellos que decimos ser, que decimos pertenecer a Cristo y hemos recibido de su amor, del amor de Dios, debemos corresponder a Dios y a los demás amando a mis hermanos, amando a todos, viviendo una vida activa. No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Amén. Amén.